Evangelio de hoy, miércoles 9 de octubre del 2024. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. El pasaje de San Lucas 11, 1-4 es uno de los textos más significativos en el Evangelio, ya que relata el momento en que Jesús enseña a sus discípulos a orar, dándoles la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Esta oración, tan sencilla y profunda, es una guía para nuestra vida de oración y nuestra relación con Dios. Es una oración que ha sido recitada por millones de personas a lo largo de los siglos, y que contiene las claves esenciales para una vida cristiana auténtica. En este texto, Lucas nos muestra a los discípulos de Jesús observándolo mientras él ora, lo que suscita en ellos el deseo de aprender a orar de la misma manera. Ante la petición de uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, Jesús responde con una oración corta, pero profundamente cargada de significado teológico y espiritual. A lo largo de esta reflexión, exploraremos cada una de las partes del Padre Nuestro, desentrañando su riqueza, y reflexionando sobre lo que nos enseña acerca de Dios, de nuestra relación con Él, y de nuestra vida de fe. El Evangelio de Lucas tiene una característica distintiva: en comparación con los otros evangelistas, Lucas pone un énfasis especial en la oración. A lo largo de su narración, vemos a Jesús en oración en momentos cruciales de su ministerio. Desde su bautismo, en Lucas 3, 21, hasta su agonía en Getsemaní, en Lucas 22, 39-46, Jesús recurre constantemente a la oración para conectarse con el Padre y para recibir la fuerza necesaria para cumplir su misión. El hecho de que los discípulos vean a Jesús en oración y sientan el deseo de aprender a orar de la misma manera subraya la centralidad de la oración en la vida cristiana. En este contexto, el pasaje que analizamos es de vital importancia porque nos ofrece una enseñanza directa de Jesús sobre cómo orar. La petición de los discípulos: Señor, enséñanos a orar, refleja una profunda hambre espiritual y un deseo de seguir más de cerca el ejemplo de Jesús. La respuesta de Jesús no es simplemente una técnica o fórmula de oración, sino que revela una nueva manera de relacionarnos con Dios, como Padre, y de entender nuestras propias necesidades y las del mundo. Padre, la relación íntima con Dios. La primera palabra de la oración es Padre, Abba, en arameo. Con esta simple palabra, Jesús cambia radicalmente la manera en que los seres humanos nos relacionamos con Dios. En la tradición judía, Dios era reverenciado con nombres como Yahvé, Adonai o Elohim, que subrayaban su grandeza, santidad y poder. Sin embargo, Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios de una manera íntima, cercana, familiar. Al llamar a Dios Padre, nos invita a entrar en una relación de confianza y amor filial con Él. Este concepto de Dios como Padre no debe ser tomado a la ligera. Nos habla de un Dios que no es distante ni indiferente, sino que está profundamente interesado en nuestra vida, que nos ama como un padre ama a sus hijos, y que desea lo mejor para nosotros. Al llamar a Dios Padre, reconocemos nuestra identidad como hijos de Dios, lo que implica tanto un privilegio como una responsabilidad. Somos llamados a vivir como hijos e hijas de un Dios que es amoroso y misericordioso, confiando en su providencia y buscando hacer su voluntad. La palabra Padre también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los demás. Si Dios es nuestro Padre, entonces todos los seres humanos son nuestros hermanos y hermanas. Esta oración, desde el principio, nos recuerda la dimensión comunitaria de nuestra fe. No oramos solo por nuestras propias necesidades, sino que oramos en solidaridad con toda la familia humana, reconociendo nuestra interdependencia y nuestra responsabilidad mutua. Santificado sea tu nombre, el reconocimiento de la santidad de Dios. La siguiente frase de la oración es una expresión de alabanza: santificado sea tu nombre. Aquí, reconocemos la santidad y la grandeza de Dios. El nombre de Dios en la Biblia representa su identidad, su ser mismo. Al pedir que su nombre sea santificado, estamos pidiendo que Dios sea reconocido, honrado y reverenciado en todo el mundo. Este es un llamado a vivir de tal manera que nuestras vidas reflejen la santidad de Dios y conduzcan a otros a conocerlo y adorarlo. Esta parte de la oración también nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida cristiana. ¿Estamos contribuyendo a que el nombre de Dios sea santificado en el mundo? ¿Vivimos de una manera que glorifica a Dios y da testimonio de su amor?
La santificación del nombre de Dios no es solo algo que ocurre en los cielos, sino que debe ser una realidad en nuestras vidas diarias. A través de nuestras palabras y acciones, estamos llamados a reflejar la santidad de Dios y a llevar su luz al mundo. Venga tu reino, el deseo de la justicia y la paz de Dios. La siguiente petición, venga tu reino, es una de las más centrales en la enseñanza de Jesús. A lo largo de los Evangelios, el reino de Dios es el tema central del ministerio de Jesús. El reino de Dios no es un lugar geográfico, sino una realidad espiritual que se manifiesta donde quiera que la voluntad de Dios sea obedecida y su justicia prevalezca. Es un reino de amor, paz, justicia y verdad, que contrasta con los reinos de este mundo, a menudo marcados por la injusticia, el egoísmo y la violencia. Al pedir que venga el reino de Dios, estamos expresando nuestro deseo de que la voluntad de Dios prevalezca en el mundo. Estamos pidiendo que su paz y justicia se hagan realidad en nuestras vidas y en la sociedad. Esta petición nos desafía a ser agentes activos en la construcción del reino de Dios, luchando por la justicia, defendiendo a los oprimidos y promoviendo la paz en nuestro entorno. No se trata solo de esperar pasivamente la llegada del reino en el futuro, sino de trabajar activamente para que sea una realidad en el presente. Además, al pedir la venida del reino, expresamos nuestra esperanza escatológica, es decir, nuestra esperanza en la realización plena del reino de Dios al final de los tiempos. Esta petición nos recuerda que nuestra vida terrena es solo un preludio de la vida eterna, y que estamos llamados a vivir con la vista puesta en el horizonte de la eternidad. Danos cada día nuestro pan cotidiano, la confianza en la providencia divina. La siguiente petición se refiere a nuestras necesidades materiales, danos cada día nuestro pan cotidiano. Esta frase nos enseña a confiar en la providencia de Dios para nuestras necesidades diarias. El pan representa todo lo necesario para nuestra subsistencia, alimento, agua, refugio, salud, y también las gracias espirituales que necesitamos para crecer en nuestra vida cristiana. Es interesante notar que pedimos el pan de cada día, no el pan para toda la vida. Esto nos enseña a vivir con confianza en Dios un día a la vez, sin dejarnos consumir por la ansiedad por el futuro. En una cultura que a menudo se centra en la acumulación y la seguridad material, esta oración nos invita a vivir con sencillez y confianza en la providencia de Dios, reconociendo que todo lo que tenemos es un don de su amor. Al mismo tiempo, esta petición nos desafía a pensar en los que no tienen suficiente para comer. Al pedir nuestro pan cotidiano, no debemos olvidar a aquellos que carecen de lo más básico. Esta oración nos invita a vivir en solidaridad con los pobres y a comprometernos con la justicia social, de modo que todos puedan tener acceso a lo necesario para vivir con dignidad. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, la necesidad del perdón. La siguiente parte de la oración aborda la cuestión del perdón, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. El perdón es un tema central en la enseñanza de Jesús. En el Evangelio, vemos repetidamente a Jesús llamando a sus seguidores a perdonar a los demás, tal como Dios nos ha perdonado. Esta parte de la oración nos invita a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de perdón. Todos somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios. Al pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, reconocemos nuestra fragilidad y nuestra dependencia de su gracia. Pero esta petición también incluye un compromiso, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Esto significa que el perdón que pedimos a Dios está intrínsecamente ligado a nuestra disposición a perdonar a los demás. El perdón no es fácil. A menudo, el dolor y el resentimiento pueden hacer que sea difícil perdonar a quienes nos han herido. Sin embargo, el Evangelio nos llama a imitar la misericordia de Dios, que perdona generosamente y sin condiciones. Al orar el Padre Nuestro, nos comprometemos a vivir en una actitud de perdón y reconciliación, sabiendo que el perdón es esencial para nuestra salvación y para la paz en nuestras relaciones. Y no nos dejes caer en la tentación, la lucha contra el mal. La última petición del Padre Nuestro es una súplica por protección, y no nos dejes caer en la tentación. Esta frase reconoce la realidad de las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria. La tentación es una parte inevitable de nuestra condición humana, y todos enfrentamos pruebas y desafíos que pueden apartarnos de Dios. Al pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación, reconocemos nuestra debilidad y nuestra necesidad de su ayuda. No podemos superar las tentaciones por nuestra propia fuerza, necesitamos la gracia de Dios para resistirlas y para mantenernos fieles a su voluntad. Esta petición también nos recuerda que nuestra vida cristiana es una batalla espiritual. Vivimos en un mundo donde el mal está presente,
y somos llamados a resistir las fuerzas del mal con la ayuda de Dios. Al orar el Padre Nuestro, pedimos a Dios que nos proteja del poder del pecado y del maligno, y que nos guíe por el camino de la justicia y la santidad. Oremos. Padre amado, te damos gracias por el don de la oración que nos ha enseñado tu Hijo Jesús. En su sencillez, el Padre Nuestro contiene la plenitud de tu amor y tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a rezarlo con un corazón sincero y comprometido, reconociéndote como nuestro Padre amoroso y misericordioso. Te pedimos que santifiques tu nombre en nuestras vidas, que traigas tu reino a nuestro mundo, y que nos des la gracia de cumplir siempre tu voluntad. Danos el pan que necesitamos cada día, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra alma, y enséñanos a vivir en confianza en tu providencia. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a ser generosos en el perdón hacia los demás. Protégenos de las tentaciones y del mal, y guíanos por el camino de la vida eterna. Amén.